que en el norte los peregrinos son, digamos, invisibles para nosotros. Yo vengo de Asturias, llevamos pasando por allí desde el siglo VIII. Los concejales no saben cuántos pasamos, cuánto dinero dejamos, dónde comemos, o sea, que somos como invisibles, pasamos. Eso no pasa en el camino francés o en otros caminos que, digamos, no tienen a lo mejor otro tipo de industria y tienen que aprovechar lo que tienen. Nosotros los vemos pasar y es algo que pasa, pero yo se lo comentaba el otro día, yo vivo en Villaviciosa, que es el punto de inflexión en el camino que va hacia Oviedo y el que va a la costa, y es que no sabían, no tenían, o sea, pasamos, se ve gente con mochila, pero somos como invisibles, ¿no? Y esa invisibilidad también nos ha pasado factura, porque los académicos se han olvidado han ido a lo fácil, ¿no? Que es lo jacobeo, Santiago. Voy a deciros que 200 años antes de que llegara la barca esa de mármol que flota, debe ser la única que conozco que flota, porque las demás, si echas un ladrillo, va al fondo, pero esa flotaba. Pues antes de llegar ese arma marmórica a Padrón, ya había peregrinos en el norte que transitaban lo que llamamos los caminos de San Salvador. Si os dais cuenta, ¿cuántas iglesias tenéis o que fueron monasterios en Cantabria dedicados a la advocación de San Salvador? Pues desde Aquisgrán hasta Oviedo, que era la capital, porque en tiempos de Carlomagno, en el 850-860, las pandemias y las hambrunas que hubo en los reinos francos, pues echaron a la gente a los caminos. Había que comer, era o morir en la tierra o salir al camino. El camino para todos esos artesanos era vivir, era ayudar a construir, haciendo lo que cada uno sabía, ¿no? ¿Y por qué venían a Oviedo? Por dos motivos. Uno, porque había una aldea gala, como lo de Asterix y Obelix en Oviedo, que sonaba, que después de caer los godos, una serie de gente con Pedro, provenientes de Pedro, el duque de Cantabria, y de Pelayo y toda esa estirpe, pues no se les ocurre otra cosa que plantear un reino visigodo en Asturias, con base en Asturias, con las raíces cántabras. No me voy a meter si uno era de Cosgalla, el otro de Cangaronis. Y, claro, eso en Aquisgrán, Casal Demonio, pues llamaba mucho la atención. Y además llamaba la atención, y además venían porque se estaba construyendo la capital. O sea, Alfonso II, a modo de Carlomagno, plantea construir una ciudad, o sea, una capital. Antes la capital era donde estaba el rey, allí era la capital. O sea, el rey se movía para otro lado, allí era la capital. Un poco como lo que vemos en las sagas vikingas, donde está la casa de madera, ahí está el rey, ahí está, digamos, sus palatinos. Bueno, pues eso por un lado, ¿vale? Entonces había atracción de qué era lo que había al oeste. Padrón estaba todavía muy lejos de llegar. Y luego había otro motivo, y era que la estirpe visigoda se dio cuenta, cuando se pasa al cristianismo, cuando se hacen cristianos, que era importante tener un relicario, algo que atrajera a la gente a ir a ver al rey, que no lo ir, no tenía mucho sentido, pero sí tener un relicario. Y en eso toda la estirpe visigoda, tanto los Fuera, los Alfonso, los Ramiro, fueron muy tenaces en ir construyendo un relicario. Y uno de los más importantes, bueno, casi el único, porque lo demás era tierra musulmana, con lo cual el único que había, digamos, era Oviedo.
Luego se construyó el de Santiago. Y por tanto, daros cuenta que ya en esa época ya estaba el pañolón, o sea, la sábana santa de Oviedo, estaba la Cruz de los Ángeles, el sudario. El sudario, no sábana santa. El sudario. Estaba la Cruz de los Ángeles, la Cruz de la Victoria y un montón de huesecitos, etcétera, etcétera, de reliquias, de todo. Todo lo que cogían y todo lo que atropaban en las aceifas que hacían afuera, pues se lo traían para acá, sobre todo cuando bajaban a la zona de Extremadura y tal. Tenemos muchos santos extremeños, Leocadia, etcétera, Eulalia, etcétera. Y eso era un cuerpo de atracción también. Por tanto, Oviedo, en ese periodo, hasta el 1000 y pico, pues fue la capital de referencia. Era una peregrinación fuera de los contextos que estamos acostumbrados. No había bendición del báculo, no se vestía uno de peregrino, ni sombrero, sino que era una peregrinación muy personal, muy individual, y con una sola, que eso a nosotros hoy nos choca mucho, con un objetivo, que era salvar el alma. Eso a nosotros nos queda un poco raro. Pues había gente que entregaba capitales, entregaba propiedades para que se rezara por el resto de la vida por ellos, ¿no? Entonces era importante, por un lado, comer, echarse al camino, porque el camino era comer, o moriría. Segundo, ver qué pasaba aquí y luego venir a un sitio donde podía salvar el alma, ¿no? Y marchar contento. Y eso hizo que Cantabria, el País Vasco, pues siguiera un camino que estaba marcado fundamentalmente, no como las flechas amarillas hoy, sino por iglesias y monasterios que hunden sus raíces en la antigüedad y son las que están dedicadas a San Salvador. ¿Vale? Entonces vais cogiendo, las vais poniendo en Palencia y tal, y vais viendo pom, hasta Oviedo. Y por León, por Palencia, entraban por todos los sitios. Eso por un lado. Luego lo que decía Miguel, es verdad que los ejes romanos eran importantes, pero cuando llegaron las pueblas, las cartas pueblas, las villas, afloró toda una red de senderos y de caminos nuevos. Los mercados de aquí, bajaban los pueblos, o sea, se va organizando y aflora toda una caminería que llamamos distinta, muy rica, ¿no? Y que por ahí entraron peregrinos también. Es verdad que los peregrinos venían detrás de los arrieros, porque ellos no sabían, o sea, mapas, como este que dice el mapa, allí no existía, o sea, el personal venía y el primer arriero que pillaban, oye, yo quiero ir para Oviedo. Mira, yo dejo, por eso los tenemos repartidos por todos los territorios, porque no, yo voy allí, pero voy por aquí, déjote no sé dónde. Iban mercando a ver quién los llevaba, porque quitando el camino del norte, que siempre llevas el mar, cuando te metes al interior, el poder orientarte, si no eres de la tierra, es complicado. Entonces los arrieros fueron importantes. Y cuando ves, por ejemplo, la potencia que tiene Cantabria, los blendios, camino de los blendios, la mayoría no sabe dónde está, el camino de los faramontanos, los distintos caminos que entran desde la Pernía hacia acá, o sea, había un puerto, que decirte, yo quedo muy alucinado porque estamos muy empeñados, primero, cumplir esas 7 cosas y encajarlo todo en lo jacobeo. Y es que tenemos una riqueza y los peregrinos nos entraban por ahí. Es posible que no haya relatos. Bueno, no, a mí no me importa. Pues yo soy un peregrino un poco extraño porque soy de los que sale de mi casa y vuelvo a mi casa y no por el mismo camino, sino que salgo por Liébana y paso al Nansa, y del Nansa depende de los ganes que tenga, lo que quiera ver, el objetivo. Y eso es importante. Y eso, el camino empieza a ser, a partir de ahí el camino empieza a ser importante, porque nos explica a nosotros mismos, nos explica el territorio.
Y entonces el camino empieza a ser atrayente. Lo de ir a Santiago tal, a mí ya, digamos, ya es secundario, y además, bueno, con todo el circo que se monta, pues en mi caso ya no es importante. Es importante el camino, porque me explica a mí mismo, me explica a mis raíces, explica cómo se estructuran los pueblos. Cómo es la vegetación, qué tipo de animales hay. Quiero decirte, vas explicando muchas cosas. Y esto sí que me parece importante reivindicar todos esos caminos que tiene. Yo hice los puertos en bicicleta hace ya muchos años, de subir y bajar cada puerto, o sea, salir de la costa, ir al puerto, bajar uno y otro, ¿no? Las carreteras vinieron más tarde, porque los peregrinos no iban por los cauces de río. No, porque si se mojaban, eso no seca en la vida. Y aparte no sabes quién viene por los cauces de río. Y aparte que no sabes si hay puentes. Imaginaros un arriero con 10 recuas, dar vuelta, que no hay río, que paso, que una mula que no quiere, la otra que no sé qué. O sea, normalmente venían por las cordales. Venían siempre por arriba, primero porque vigilaban quién venía, y segundo, no tenían sorpresas de un río, de un puente que si era de madera, que si el vado, que si... Entonces, en ese sentido, hay que reivindicar esos caminos, ¿no? Por ejemplo, Alfonso II no fue el primer peregrino. Nunca fue a Santiago. No hay constancia. Quien fue es posiblemente los palatinos, pero como rey, si fue, hubiera querido traerse para su relicario obetense el arca ese de piedra. Iba a dejarlo allí en la Gallaecia, en Casa Dios, en el 800. Me lo traigo para mi casa. Para eso soy el rey, ¿no? Pero claro, los gallegos, los galaicos son mucho galaicos, y mandó a los palatinos, y es más, a quien fuera le hicieron firmar un protocolo de que no se movía nada de Padrón. Entre 3 millas, me parece que eran 3 millas o 3 leguas. Quiere decir que se estaba jugando muchas historias. Y si te ha gustado el episodio de hoy, antes de decirnos adiós, pásate por nuestra página web y curiosea, como te dije al principio, todo el contenido que tenemos para ti. Un abrazo y buen camino.